buenas noches, les doy la bienvenida a un programa más de Dos con Todo en este martes 4 de febrero. ¿Cómo estás, Dul? Bien, Mon, muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Sí, estamos listas para darles a ustedes la información más destacada hasta el momento. Vamos a arrancar con el anuncio que hace el presidente Donald Trump sobre apoderarse de la Franja de Gaza para permitir la intromisión del ejército estadounidense. Esto lo anunció hoy el presidente de Estados Unidos junto al primer ministro israelí. Y también tenemos información sobre la Secretaría de Relaciones Exteriores. El canciller Juan Ramón de la Fuente confirmó que las y los mexicanos no serán enviados a Guantánamo. Recuerden que el presidente Donald Trump hace unos días planteó la idea de enviar a la isla a migrantes condenados de ciertos delitos. Bueno, el canciller asegura que no se enviará a connacionales. Pues ya envió a los primeros migrantes a esa cárcel, pero desde Cancillería Mexicana están diciendo que no serán mexicanos. Y Mon, en el Con Todo les traemos una entrevista con la consejera electoral Dania Rabel, quien nos explica, incluso mostrando las boletas, cómo utilizarlas el día de la elección 1 de junio, obviamente la elección judicial. Entonces va a estar, como siempre, muy bueno el programa, una pausita y arrancamos. Bienvenidos. Buenas noches, gracias por seguir conectadas con nosotras aquí en Dos con Todo. También gracias por dejar sus likes, sus comentarios que nos ayudan a llegar cada vez a más personas. Vamos a arrancar con la información de este martes 4 de febrero. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración planea desterrar a las personas palestinas de la Franja de Gaza para permitir la entrada del ejército estadounidense. Durante su reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca, el presidente Trump declaró que Washington se apoderará de la región de Gaza. Estados Unidos se apoderará de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. Seremos sus dueños y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en ese lugar. Eso fue lo que declaró el presidente Donald Trump junto al primer ministro israelí, que estamos viendo en imágenes en este momento. También Trump comentó que Gaza en este momento es un centro de demolición. Comenta también que no hay edificios en pie y que es inhabitable. Antes de esta reunión con el primer ministro israelí, Trump manifestó que el problema de Gaza no ha encontrado una solución y sugirió que los palestinos deberían establecerse en una tierra nueva y próspera con el financiamiento de otros países. También reiteró que estos nuevos territorios podrían estar ubicados en Egipto o Jordania y aseguró que de tener la oportunidad, muchos palestinos estarían felices de trasladarse allí. Esta no es la primera vez que Donald Trump propone desplazar a las personas palestinas. Incluso el fin de semana se registraron protestas en la Franja de Gaza, en donde miles de personas protestaron justo en contra del plan de limpieza propuesto por el presidente Donald Trump. Por ejemplo, el medio AJ Plus difundió este fin de semana el testimonio de Elham Al-Shabiri, una mujer desplazada de la ciudad de Gaza. Ella comentó lo siguiente: Trump sueña con trasladar a los palestinos a tierras de Egipto y Jordania, pero no abandonaremos nuestra tierra. Si quisiéramos abandonar nuestra tierra, lo habríamos hecho hace mucho tiempo. La guerra genocida que están librando no conseguirá nada contra los palestinos. Nos quedaremos en nuestra tierra, pase lo que pase. Recuerden que Trump y el ministro israelí llevan tiempo platicando de este acuerdo, pero los manifestantes en esa ocasión, el 1 de febrero, señalaron que su pueblo, el pueblo palestino, se mantiene firme.
Jordania ya rechazó también el desplazamiento de palestinos y se pronunció a favor de encontrar una solución, mientras que a finales de enero el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto también se pronunció en un comunicado en el que indicó que cualquier transferencia temporal o a largo plazo de palestinos conlleva el riesgo de expandir el conflicto en esta región. También quien se pronunció en un comunicado es el grupo islamista palestino Hamas, que consideró que este anuncio que hace Donald Trump es una receta para crear caos y tensión en la región. También pues confirma que los palestinos no tienen intención de dejar su tierra, en el lugar en el que habitan. Y también recuerden que esto sorprende porque apenas el 15 de enero se había llegado a un acuerdo para poner un alto al fuego en Gaza que incluía liberar gradualmente a los rehenes israelíes y palestinos que han sido detenidos, y este acuerdo pues sorprendió porque llegó después de 460 días de bombardeos ininterrumpidos contra la población palestina en Gaza, un acuerdo que se planteó en tres fases, y ahora bueno, vemos esta postura que reitera Donald Trump de desterrar a los palestinos de la Franja de Gaza. Pues ahí está la esperada reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Israel, Netanyahu, precisamente pues días después del anuncio de este alto al fuego. Y pues siguen las protestas, decías, este fin de semana hubo unas, también aquí en México ha habido protestas por parte de personas que rechazan el genocidio de Israel en Palestina. Estamos hablando particularmente de la Franja de Gaza, y por acá tenían un mensaje al respecto que plantean que quien sea amigo de Netanyahu no habla bien de sí mismo, es lo que está comentando Omar esta noche de martes 4 de febrero, pues horas después de este encuentro ya como presidente de Estados Unidos. Porque incluso, no sé si recuerdes que este alto al fuego, entre las primeras versiones confirmadas, fue por parte de Donald Trump, pero todavía como presidente electo. Bien, nos vamos pues a el tema de Guantánamo. Ya decías al inicio de este espacio que el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Juan Ramón de la Fuente, pues está garantizando que ningún migrante mexicano va a ser trasladado a esta cárcel de Guantánamo, como ya estamos viendo en un primer vuelo, y que insiste la Casa Blanca en hacer propaganda, ya hablábamos de esto hace unos días, hacer propaganda de estos vuelos de deportaciones para mostrar a los simpatizantes de Donald Trump que sí está cumpliendo con su campaña lo prometido en campaña de deportaciones masivas. Tantito un paréntesis, Mon. Si ustedes revisan el Twitter de la Casa Blanca, también ya empezaron a propagar fotografías violando, por supuesto, la presunción de inocencia y demás, de personas migrantes que han sido deportadas y que son señaladas de algún delito. Es parte de la propaganda de la Casa Blanca por parte pues de esta vocera bastante joven, pero pues bastante trumpista. Ahora sí, voy al tema de Guantánamo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración planea desterrar a los... se me copió, pegó. Sí, Dulce, si quieres, mejor ayúdame. Sí, para recordar nada más esta fecha, no tiene mucho, el 30 de enero es cuando Donald Trump anunció que utilizará el centro de detención en la base naval de Guantánamo en Cuba para albergar a miles de migrantes que no puedan ser enviados a su país de origen. Después de firmar un memorando, aseguró que instruiría a los funcionarios federales para que alisten las instalaciones del centro de detención para recibir ahí a migrantes no autorizados que viven en Estados Unidos y que han sido acusados de cometer algún delito. Ya lo decías, hoy la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que ya están en marcha los primeros vuelos con migrantes no autorizados a este centro de detención en Guantánamo. Pero el Centro de Operaciones para Migrantes de la Base Naval de Guantánamo en Cuba mantiene detenidos indefinidamente en condiciones similares a las de los centros de privación de la libertad, sin acceso al mundo exterior y atrapados pues con
con poco o ninguna transparencia ni rendición de cuentas sus familiares a varias y varios migrantes, incluidos niños. Esto lo señala en un informe la organización Proyecto Internacional para la Asistencia a los Refugiados. Y lo que les vamos a presentar es un video que realiza nuestro compañero Alfonso López, y ya encuentran también en el sitio web Sin embargo MX. El Centro de Operaciones para Migrantes en la base naval de Guantánamo, Cuba, ha sido denunciado por la ONG Proyecto Internacional para la Asistencia a los Refugiados por mantener a familias enteras, incluidos niños, en condiciones similares a las de una prisión. Según un informe de IRAP, los detenidos viven en un edificio deteriorado con problemas de moho y alcantarillado y son sometidos a un sistema opaco y sin rendición de cuentas. Se les niega el acceso a llamadas telefónicas confidenciales, incluso con sus abogados, y son castigados si intentan denunciar malos tratos. Muchos refugiados permanecen confinados en sus habitaciones durante semanas, esperando que un tercer país acepte reasentarlos, un proceso que puede durar años. El informe destaca que el gobierno estadounidense está encarcelando a niños en condiciones que violan la legislación nacional, ya que no se les proporciona educación adecuada ni acceso a servicios básicos. Los niños deben estar en escuelas, no en prisiones, señala el documento. Además, se critica que los menores estén bajo la supervisión de guardias sin la formación necesaria para atender sus necesidades. IRAP exige que el gobierno deje de utilizar Guantánamo como centro de detención para migrantes y solicitantes de asilo, y que se otorguen permisos humanitarios temporales a quienes se encuentran actualmente detenidos. La situación de Guantánamo ha empeorado con el anuncio del presidente Donald Trump de utilizar la base para albergar a miles de migrantes irregulares acusados de cometer delitos. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó que ya están en marcha los primeros vuelos con migrantes hacia el centro de detención. Trump ha justificado esta medida como parte de un plan agresivo para evitar que Estados Unidos se convierta en un vertedero de criminales ilegales. Sin embargo, las instalaciones del GMOC, diseñadas originalmente para un número limitado de personas, carecen de la capacidad para albergar a las 30,000 personas que Trump prevé recluir. Guantánamo, una base estadounidense en Cuba desde 1903, es conocida por albergar a personas acusadas de terrorismo, pero también cuenta con un centro migratorio que ha sido criticado por sus condiciones inhumanas. IRAP denuncia que el GMOC no cumple con las normas mínimas de seguridad, no proporciona atención médica adecuada y viola los derechos humanos básicos de los detenidos. La organización ha pedido una investigación sobre la gestión del centro y ha instado a poner fin a su uso como instalación de detención. Mientras tanto, las familias y niños detenidos en Guantánamo continúan atrapados en un limbo, lejos de cualquier posibilidad de justicia o dignidad. Y este martes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que ningún migrante mexicano, bajo ninguna circunstancia, será trasladado a la base de Guantánamo. Esto lo dijo después de ser entrevistado antes de su participación en la plenaria del Grupo de Morena en el Senado. Ahí el canciller expuso que desde que Donald Trump informó que se mandaría a migrantes a Guantánamo, enviaron a la Embajada de Estados Unidos una nota diplomática para adelantar que México recibirá a todos los connacionales y, bueno, plantea qué es lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo hasta el momento. Les decía, este texto completo con información sobre las violaciones a derechos humanos que se registran en Guantánamo lo encuentran ya en Sin embargo MX. Me diste perfecto tiempo para mandarle a Luis Mata el ejemplo de lo que les estábamos hablando. Tú hablas de violaciones a derechos humanos en esta cárcel, pero pues la Casa Blanca desde sus redes sociales en este afán de su propaganda para mostrar a los seguidores de Donald Trump, a sus votantes, que se están cumpliendo las promesas de campaña, es que ya empezó a pues boletinar como tal a todos los migrantes que está deportando. En este caso es un mexicano. Bien me decías, pues boletenan su nombre completo y también muestran su rostro entero.
él en particular sí está sentenciado, pero a lo que voy es eso, que en toda su red social no es el único caso. Se pueden ver bastantes migrantes boletinados, pues a manera de propaganda y de mostrar cómo pues la Casa Blanca, particularmente el presidente Donald Trump, entre comillas, está cumpliendo sus promesas de campaña. En fin, me voy a pasar a Palacio Nacional este martes 4 de febrero, después de su conferencia matutina, y como tenía agendado, la presidenta Claudia Sheinbaum pues recibió a el sector empresarial, a los representantes de la iniciativa privada, pues básicamente para agradecer cómo ellos contribuyeron a través de comunicados y demás esta sensación de unidad de la que hablábamos el viernes pasado desde los mítines de la presidenta Claudia Sheinbaum en Nezahualcóyotl, Estado de México, que le gritaban que no estaba sola. Luego, una vez ya anunciados estos aranceles, el día sábado, pues comenzó esa ola de comunicados de diferentes cámaras. Bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana que además de narrar lo acontecido en ese fin de semana, pues agradece, entre otros, a los empresarios. Y entre estas fotografías que estamos viendo en pantalla, entre este grupo de empresarios y empresarias, pues una vez más acude Claudio X González, padre, dueño de Kimberly-Clark, padre de Claudio X González Guajardo, persona que se presenta como activista, y a quien la presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado Junior Tóxico. Bueno, el padre estuvo ahí. Al salir de Palacio Nacional, habló con la prensa, le dijo, por ejemplo, a la revista Proceso lo siguiente: se está generando la unidad que necesitamos para poder lograr soluciones a todo esto que tenemos enfrente. Va a haber turbulencia, sin duda, porque así es la administración Trump. Pero, dice Claudio X padre, yo creo que vamos a sacar esto adelante. Bien, va a costar trabajo, pero lo vamos a sacar bien. En un primer momento, pues está hablando de generar unidad. A pesar de los antecedentes que tiene este personaje con presidentes del denominado periodo neoliberal, ahora se une a la estrategia del gobierno federal frente a las políticas de Donald Trump, tanto arancelarias como en tema de migración y crimen organizado. Y luego agrega esto, obvio que vamos a tener que hacerle mucho caso a lo de fentanilo y a lo de migración, que son pues justamente las monedas de cambio de Trump, pero creo que la presidenta está muy bien con la cabeza fría. Es el camino, es un guiño que hace a esta declaración que ha dicho en más de una ocasión la presidenta Claudia Sheinbaum, llamar a tener la cabeza fría frente a estos amagos. Bueno, eso sucedió ya saliendo de Palacio Nacional luego de esta reunión. Pero antes, pues el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que en estos momentos es Francisco Cervantes Díaz, muy cercano al magnate Carlos Slim, pues también reiteró su apoyo al gobierno mexicano, apoyo que se vio el fin de semana a través de boletines y declaraciones. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar parte de lo que se dijo. Primero, la presidenta Claudia Sheinbaum, el propio secretario de Economía, que también aplaude a la presidenta Claudia Sheinbaum, en contraste con lo que se vio a nivel político interno en el proceso de elección en Morena. Y finalmente concluimos precisamente con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que aglutina todo este sector, que en su momento pues contribuyó al denominado fraude de 2006, pero ahora los tiempos han cambiado. Vamos a escuchar. Entonces, en el momento de la llamada de teléfono, créanme que yo tenía una fortaleza enorme. Así que el día de hoy lo que quiero es darles las gracias. Gracias de verdad, porque esos comunicados de ese domingo nos dieron una enorme fortaleza. Nunca he sido un adulador, pero lo que vimos ayer es una mujer de Estado, y lo que logró merece nuestro más amplio reconocimiento, porque se veía muy difícil. Con toda convicción y determinación a favor de México, el Consejo Coordinador Empresarial reitera el apoyo absoluto a usted, estimada presidenta, respecto a la posición de diálogo con firmeza que ha planteado frente al gobierno de los Estados Unidos. Compartimos con usted su llamado a la serenidad, pero anteponiendo siempre
nuestros principios y sentido de unidad como nación, para privilegiar el diálogo frente a los desafíos que nos presenta la relación bilateral con nuestro principal socio comercial, no solamente en este momento, sino durante los próximos meses. Por ello, el CCE ratifica su absoluta disposición para asumir la tarea de acompañar al Gobierno de México en los espacios de diálogo, negociación y cooperación que se abran en materia comercial con nuestros socios y contrapartes de los Estados Unidos y Canadá. Nada más para darles el dato que estábamos comentando aquí fuera del aire, fue el 20 de junio del año pasado cuando el empresario Claudio X González Laporte pues no se quedó esperando a la presidenta Claudia Sheinbaum, en ese momento presidenta electa, para tener una reunión después de el encuentro que tuvo con varios empresarios. En esa ocasión, ustedes recordarán, se difundieron imágenes del periodista Luis Castillo para La Jornada, en donde vimos a un Claudio X González Laporte con la cabizbajo, con una hoja en su mano, esperando la reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Bueno, por eso retomábamos hoy este comentario, esta celebración que hace... esa es la imagen. Me río porque Luis Mata ya debe tener ahí esa imagen en archivo cada que la pedimos, porque se volvió bastante histórica. Gracias, Luis, por ponerla. Sí, y pues lo recordamos al inicio, ¿no?, de esta información, que él también es uno de los empresarios que ahora celebra la postura que ha tomado el gobierno de Claudia Sheinbaum para hacer frente a estas amenazas de imponer aranceles desde Estados Unidos. Vamos también a cambiar ahora de información, otra decisión que toma el presidente de Estados Unidos este martes. Firmó varias órdenes ejecutivas para retirar al país norteamericano del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y dejar de financiar la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo. Trump ya había llevado a cabo esta medida durante su primer mandato y Joe Biden restableció esta membresía de Estados Unidos en ambos organismos. Y aunque suspendió la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos el año pasado, tras las acusaciones de que varios de sus trabajadores participaron en el ataque de las milicias palestinas el 7 de octubre contra Israel, un informe de una comisión externa determinó que la organización de ayuda a los palestinos tenía margen de mejora en cuestiones como neutralidad o transparencia, y descartó que Israel presentara pruebas que acreditaran las acusaciones en su contra. Bueno, esta orden ejecutiva que firma el presidente Donald Trump también instó a revisar la relación de Estados Unidos con la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación de la UNESCO, el organismo del que también se retiró durante su primer mandato. Ahora que estamos planteando sobre eliminación de organismos por parte del gobierno de Trump, quisiera retomar rápidamente lo que dábamos cuenta el día de ayer sobre también el plan de desaparecer poco a poco el USAID, esta agencia que ayer con información de Ove Rosas explicábamos cómo pues ha financiado a opositores, pero también del lado de aquí en México ha financiado a organizaciones civiles. Todavía no está oficialmente desaparecida, pero la toma Marco Rubio. Y me quedé con la espinita, Mon, de decirles a qué organizaciones de aquí de México financia, además de Mexicanos contra la Corrupción, ya que hablábamos de Claudio X padre y que Claudio X hijo pues cofundó Mexicanos contra la Corrupción junto con María Amparo Casar. Bueno, obviamente a ellos también, tú me decías, artículo 19, esta organización que pues defiende la libertad de expresión. Transparencia Mexicana, que es una organización dedicada a la lucha contra la corrupción. Eduardo Borges es el director. También seguramente les suena Centro PRO, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aunque este centro lleva años, desde antes de Peña Nieto, con el caso Ayotzinapa, agrupando a víctimas de violaciones de derechos humanos. Pues en el sexenio del presidente López Obrador estuvo bajo el ojo del huracán por señalamientos, entre otros, que es financiado por Estados Unidos. También está el Fondo para la Paz,
y Oxfam México. Entonces, pues hasta el momento no ha habido como tal un pronunciamiento de estas organizaciones porque como tal todavía no es oficial la desaparición. Dicho lo cual, Mon, si me permites, nos vamos a la siguiente nota de esta sección de Al Hilo, ya para terminar y pasar de tema, es decir, del bloque de Trump. A la par de que hoy celebraba México con el sector empresarial, pues que de momento tienen la oportunidad de todo un mes para tomar acciones y sobre todo dialogar con la administración Trump. En China, hora de allá, muy temprano, ya les respondió a los aranceles de 10% que entran en vigor en teoría hoy, martes 4 de febrero, aunque Trump había dicho que planeaba hablar con el presidente Xi Jinping en los próximos días para ver si logran un acuerdo. Ojo, esta es la respuesta. China anunció la aplicación de aranceles a partir del 10 de febrero a una serie de productos estadounidenses, pero no solo aranceles, le responde con otra herramienta, otra arma, una investigación sobre la empresa estadounidense Google, pues este buscador conocido a nivel internacional. Será la Administración Estatal del país para la Regulación del Mercado la que estará investigando a Google bajo sospecha de violar las leyes de antimonopolio. Los anuncios se produjeron en respuesta a precisamente estos aranceles del 10% anunciados por Trump, aunque está en veremos porque también busca dialogar con su homónimo chino. Por parte del Ministerio de Comercio chino, se impondría un arancel del 15% sobre productos de carbón y gas natural licuado y un arancel de 10% sobre el petróleo crudo, también equipos agrícolas y automóviles de gran cilindrada. Este es pues la respuesta de China a Donald Trump y la declaración como tal del Ministerio de Comercio es el siguiente. El aumento unilateral de los aranceles por parte de Estados Unidos viola gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio. No solo es inútil para resolver sus propios problemas, pues está hablando del fentanilo, particularmente en China. Ese es el tema con China, los precursores químicos que envía América Latina, sino que también daña la cooperación económica y comercial normal entre China y Estados Unidos, también pues grandes socios. Entonces, ojo, porque no solo le contesta con aranceles, sino también una investigación por monopolio a Google. Indul, pues ya decías que era la última nota que tenemos para cerrar este bloque de Donald Trump. Ahora vamos a información que tiene que ver con la Corte, la Suprema Corte y también las decisiones que se toman desde el gobierno federal. Las ministras de la Suprema Corte de Justicia no fueron invitados al aniversario de la Constitución que se conmemorará mañana miércoles a las 11 horas en Querétaro. La decisión fue tomada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que el Poder Judicial no ha respetado al Poder Ejecutivo, el Legislativo, ni tampoco a la Constitución. Lo que planteó hoy en su conferencia matutina fue: la Corte no está invitada para mañana, va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En reiteradas ocasiones, la presidenta ha señalado desacuerdos con la Corte, especialmente en lo referente a la reforma judicial y a los fideicomisos por 17,000 millones de pesos que siguen en manos del Poder Judicial. El año pasado, en febrero del 2024, el evento de conmemoración, pues de este aniversario de la Constitución de 1917, también se realizó en Querétaro, pero sin la presencia del presidente López Obrador, quien ese mismo 5 de febrero presentó su paquete de reformas constitucionales desde Palacio Nacional. En esa ocasión estuvo en Querétaro como su representante la entonces secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, de parte del Poder Judicial. En representación de la ministra presidenta Norma Piña, acudió el ministro Alberto Pérez Dayán y este ministro, recuerden, cuyo voto fue clave en noviembre pasado para que la Corte no discutiera la inconstitucionalidad de la reforma judicial. Para recordar nada más, en febrero del 2023, la ministra presidenta Norma Piña sí acudió a Querétaro e incluso ese año sí dio un discurso. Sí, justamente Luis nos estaba poniendo en pantalla. Ese fue en febrero del 2023, llevaba un mes en el cargo de ministra presidenta de la Corte y un año después, como ya bien recordabas, pues el evento fue
ya sin presencia del entonces presidente López Obrador, porque él decidió mejor estar en Palacio Nacional para presentar su paquete, que por cierto mañana cumple ya un año precisamente este paquete. Y llama la atención que justamente no va la ministra presidenta Norma Piña en 2024, sino manda al ministro Alberto Pérez Dayán, porque para entonces ya había pasado pues un año de roces con el Poder Judicial. Ese primer año, antes de la elección judicial, el tema fue sobre todo los fideicomisos. Recuerden que aquí en Dos con Todo pues estuvimos sumando los fideicomisos, ascienden a más de 17 mil millones de pesos, y también es uno de los temas pendientes, porque si bien se está llevando a cabo la elección judicial, no han soltado el total de 17 mil millones de pesos bajo el argumento de esta lluvia de amparos y suspensiones por parte de Nafin, Nacional Financiera, la que está gestionando el resto de fideicomisos. Los únicos que suelta 800 millones de pesos, que justamente fue lo que se dio al INE de aumento de presupuesto para organizar la elección judicial. Y pues justo eso me da pie para empezar a presentarles el con todo de esta noche de martes 4 de febrero, Mon. Ya les adelantábamos, pues hace un par de días el Consejo General del INE aprobó como tal cómo van a ser los modelos, el diseño de las boletas para la elección, particularmente de jueces y magistrados de distrito. Eso fue lo que se aprobó este jueves 30 de enero. Desde el 31 de diciembre, en una sesión que se alargó hasta la madrugada, ya se había aprobado las boletas, el modelo de boletas para los otros cargos, ministros, también los magistrados que van a conformar este recién creado Tribunal de Disciplina, entre otros. Entonces, pues teníamos esa inquietud de explicarles a ustedes cómo empezar a familiarizarse con el modelo de estos boletas, sobre todo a partir de las modificaciones aprobadas el jueves 30 de enero. Entonces, Mon, ¿qué quieres agregar? Sí, pues recordarles, Zul, que lo que se aprobó recientemente justo son las boletas para las magistradas de circuito y jueces de distrito en la elección judicial. Entonces ya se habían aprobado otras, y lo que hoy nos explica la consejera Dania Rabel en entrevista que les vamos a presentar, pues son los distintos retos que se enfrentaron para definir cuál sería la boleta final. Por ejemplo, plantea que algo que se estableció ya en esta reforma judicial es, primero, pues que se tienen que presentar a las personas candidatas numeradas por orden alfabético y progresivo, y algo particular es señalar expresamente cuántas personas mujeres y cuántos hombres se tienen para elegir el cargo. Por ejemplo, para ministras y ministros de la Corte se tiene que elegir hasta 5 mujeres y hasta 5 hombres, o para magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, hasta 3 mujeres y hasta 2 hombres. Por eso la consejera Dania Rabel explicó que eso implicó que estas boletas electorales tenían que estar pues tenían que mostrar una lista separada, tanto de hombres como de mujeres, para que se pudiera definir a quién van las personas a elegir en esta votación de junio. También lo que planteó es que para tratar de hacer la elección más sencilla y para explicar cuántas personas tienen que elegir por cada cargo y por cada género, arriba de cada listado las boletas tendrán el número de recuadros determinados dependiendo el número que deben elegir. Ahí se explicará en este recuadro. Por ejemplo, para personas juzgadoras de distrito, la ley dice hasta 5 mujeres y hasta 5 hombres. Por eso vamos a poder encontrar un listado con los nombres de las mujeres que van para ese cargo y un listado de los hombres que van para el cargo, y hasta arriba 5 de estos cuadritos porque tienen que elegir a 5 y 5. En el caso de las personas juzgadoras de distrito y de magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito y apelación, van a estar divididos por especialidades. Eso es lo que había quedado pendiente de aprobar en la votación del 30 de diciembre. Sí, perdón, con especialidades se refieren a si tú quieres ser magistrado o juez de distrito, tu especialidad sería juez de distrito de materia civil, de materia administrativa, de materia penal, y eso es lo que se va a ir viendo en colorcitos.
Así es, esta división por colores que se hace es para que ustedes cuando vean la boleta puedan identificar mejor a las personas que están vinculadas a una especialidad de acuerdo con el color y así elijan pues el cargo que quieren para cada especialidad. También lo que nos explicó la consejera Dania Rabel es que agregaron un recuadro a la boleta, por ejemplo, de jueces y jueces de distrito y que está en medio, va a estar en medio de las boletas para que la gente pueda saber hasta cuántas personas se tienen que escoger por ese cargo. Por especialidad en materia administrativa tiene que elegir cierto número, también en materia civil cuántas personas, todo eso lo dirá ese recuadro que, les repito, también estará dividido por colores. Otro reto también que nos planteó la consejera Dania Rabel será pues la capacitación de las personas que estarán a cargo de contar los votos, pero también la comunicación, es decir, que todo esto que les estamos exponiendo llegue claramente a ustedes para que el día que acudan a votar, pues tengan claro al menos, por ejemplo, el color de que será la boleta para elegir a ministros o ministras. Así es, Mon. Entonces, sin más, agradecemos a Ana de la Torre por haber precisamente a lo largo de esta conversación con la consejera electoral mostrarles a ustedes los modelos, las muestras de estas boletas y que entiendan ya a manera gráfica de qué partes les estamos hablando. Producción, también le agradecemos a Ilse García, a Luis Mata en operaciones y a ustedes en el chat. Ahorita casi no conversamos esta noche con ustedes, pero siempre saludando a la fiel audiencia, Tiguerón, Tania M, también Oscar, el propio Hugo González y también por acá Luis Rangel, por supuesto Gerardo Meléndez, Ana G, gracias. Sí, volvemos a escuchar esa entrevista con la consejera Dania Rabel. Ya saben, nosotras nos vemos aquí mañana en Dos con Todo. Descansen. Pues sobre lo que nos explicaba, yo también me quedo pensando, entonces en estas boletas que encontraremos vamos a poder ver separado el listado de hombres y de mujeres que están aspirando por esos cargos. ¿Eso será así? Sí, es correcto. Aquí tengo ya pues las boletas que aprobamos y bueno, puedo mostrar también en cámara pues algunos ejemplos, ¿no? Estos son de magistrados y magistradas de sala superior y entonces ahí está dividido en mujeres y hombres o por ejemplo también que les decía de juezas y jueces de distrito, pues está dividido, ¿no? Una lista para mujeres, una lista para hombres y aquí lo que les decía, hasta 5 recuadros porque puede elegir la gente hasta 5 mujeres y hasta 5 hombres. Y también aprovechando que lo está mostrando, consejera, ¿puede abundar sobre el tema de los colores? Amarillos, por ejemplo, jueces de distrito, pero dentro de la misma boleta se ven más colores por especialidad. Eso fue lo que al final se aprobó, ¿verdad? Así es que cuando nosotros hicimos la devolución de los, digamos, diseños que originalmente nos habían presentado, lo que vimos es que, miren, y aquí los tengo también, es que se podía prestar a que hubiera una mayor confusión y que la ciudadanía no pudiera distinguir las distintas especialidades que van a observar en estas boletas y entonces pasara, por ejemplo, que eligieran a 4 mujeres para la misma especialidad y que entonces las otras especialidades donde también se tienen que elegir, pues quedaran sin ninguna persona electa. Para tratar de evitar ese error, lo que hicimos fue lo siguiente. Primero, agregar a la boleta electoral un recuadro en medio en donde dice específicamente a cuántas personas por especialidad administrativa por especialidad, perdón, deben de elegir. Y luego, además, también lo que pusimos es que se tiene que dividir en colores para que cada especialidad tenga un color y en el recuadro está el mismo color que corresponde a la especialidad para que haya esa vinculación y sea muy intuitivo para la gente decir, bueno, en este recuadro tengo que poner a la especialidad en materia administrativa. En este recuadro que es moradito, tengo que poner a la especialidad que es en materia civil y que también aquí abajo en el listado aparece en moradito. Entonces,
Eso es lo que tratamos de hacer para que sea mucho más didáctico. Y consejera, desde su perspectiva, este modelo que se aprueba, ¿todavía lo ven confuso para las y los votantes o qué es lo en qué aspectos tendríamos que centrarnos, ¿no? Al momento de verla. A ver, yo creo que no es confusa ya cuando la vemos y la explicamos viéndola. A lo mejor cuando se dice nada más todas las reglas que va a haber antes de que se vea el documento, puede resultar complejo, pero lo cierto es que creo que ya viéndolo es bastante intuitivo. Claro, entendiendo que pues sin lugar a dudas es algo con lo cual la ciudadanía no está familiarizada. Vamos, nunca habíamos elegido a tantas personas, nunca habíamos elegido haciendo esta diferenciación por género, nunca habíamos elegido a personas por determinadas especialidades. Por supuesto que eso es un reto, pero creo que dentro de la complejidad que per se lleva a esta elección, que además también son bastantes cargos, son 881 cargos y podríamos tener más de 5,000 candidaturas. Y eso, todo eso aumenta el grado de complejidad, pero creo que a pesar de esto, estos modelos se pueden explicar y los puede llegar a entender muy bien la ciudadanía. Justo a eso iba, consejera. Ustedes han planteado que ante esta novedad, además de acompañamiento para ciertas personas que lo requieran ese día en casillas, ustedes van a impulsar toda una campaña de explicación. Incluso ahorita mencionaba hasta una aplicación en celulares. Ujú. Sí, es correcto. Sí, la verdad es que somos conscientes que pues esto es inédito. Eh, Tenemos nosotros que hacer un esfuerzo extraordinario en poco tiempo para difundir el conocimiento de estas boletas para que la ciudadanía que decida ir a ejercer su voto no vaya a incurrir en una anulación de su voto sin querer. Entonces, sí tenemos eso como una prioridad y además se conjuga con otro reto que me parece también no menor, transmitirle a la ciudadanía la importancia del poder judicial y la importancia de estas elecciones que nunca antes hemos tenido en México. ¿Y ya tienen una fecha para el inicio de esta campaña de difusión? Sí, nosotros, bueno, ya empezamos nosotros con estas campañas, nosotros ya tenemos pautado tiempos en radio y televisión con difundiendo la importancia de esta elección, invitando a la ciudadanía para que acuda a votar, pero también no solamente la fecha de la elección, sino también para que hagan observación electoral, que creo que ese es otro tema no menor, porque en estas elecciones, por disposición de las personas legisladoras, no hay intervención de los partidos políticos y eso quiere decir que a diferencia de otras elecciones no vamos a ver a personas representantes de los partidos políticos en las casillas. Así es que la función de las personas observadoras electorales pues va a ser todavía más relevante, sobre todo el día de la jornada electoral para que estén observando todo lo que ocurre. Pero en este tema específico de las boletas vamos a iniciar ya a más tardar la siguiente semana porque también lo que estábamos esperando es tener la aprobación de todos los modelos de las boletas para poder hacer esta campaña. Eh, Consejera, ya que los 3 comités de evaluación tienen sus listas, una vez que ustedes ya las reciban, mi pregunta es si alguno de estos candidatos fue avalado por más de un comité, por ejemplo, el ejecutivo y el legislativo salió sorteado en la boleta, digamos, para ministra, ¿va a salir su nombre 2 veces con el recuadrito de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo o solo una vez? Sí, podrían salir y de hecho por una sentencia reciente de la Sala Superior podría salir el nombre hasta 4 veces. ¿Y por qué? Porque recordemos que tenemos a las personas identificadas por postulación de cada uno de los poderes, efectivamente, como lo decías, puede ser poder judicial, puede ser poder legislativo, puede ser poder ejecutivo, pero adicionalmente también tenemos otra categoría que son personas en funciones que identificamos con una EF. Y la sala superior dijo que a pesar de que una persona en funciones, como se estableció en la reforma, tiene un pase automático, podría de todas maneras haberse inscrito para ser postulada por alguno de los comités o por todos. Entonces, podría darse el supuesto, raro, pero podría existir,
de que incluso una persona pudiera estar por 4 vías, ¿no? En funciones y por los 3 poderes. Y eso como ya es cumpliendo una sentencia, no hay manera de modificarlo, sí podemos ver los nombres repetidos entonces. Sí, a ver, me parece que incluso desde que el legislador estableció que podían ser las personas postuladas hasta por los 3 comités, esa era justamente la intención de que pues pudiera aparecer, porque además de todo, no solamente permitió que eso ocurriera, sino que además nos dijo, en las boletas electorales tienes que poner por quién es postulada la persona. Entonces, creo que si sumamos esos 2 elementos, pues me parece que es evidente que justamente la intención del legislador era esa, que pudieran aparecer en más de una ocasión. ¿Y cuál es la recomendación del INE para que no se anule? Si, por ejemplo, sale 4 veces o 3, solo marcarla por un comité, o si se marcan los 3, ¿no se anula? A ver, creo que esta es una pregunta fundamental que sobre todo va a tener una respuesta cierta cuando nosotros aprobemos los lineamientos para la sesión especial de cómputos, porque se ve ya las causales de anulación de un voto en esa sesión cuando se esté haciendo la revisión de las boletas. Sin embargo, una regla que me parece de oro y que hemos aplicado en todas las elecciones, y esta no va a ser la excepción, es el hecho de que cuando se tenga certeza de cuál es la intención del voto de una persona, ese voto no se anula. Entonces, suponiendo a lo mejor que votara 2 veces por la misma persona, me parece que hay mucha claridad de que el sentido de su voto es a favor de esa persona. Realmente la problemática vendría cuando hubiera ahí una contradicción, pero mientras sea la misma persona, pues creo que queda muy claro que le está dando un voto a esa persona. Gracias, consejera. Sí, eso es entonces lo que falta, la aprobación de estos lineamientos para el conteo de los votos. Yo le quiero también preguntar de qué trata lo que aprobaron en materia de distritos judiciales, los distritos judiciales electorales, cómo van a poder votar las personas de acuerdo a estos distritos. A ver, nosotros lo que hicimos es lo que solemos hacer siempre en todas las elecciones, que es hacer, digamos, una distribución del territorio nacional para las votaciones, específicamente para los casos de circuitos, ¿no? Y de distritos judiciales, como lo hacemos cuando hay una elección ordinaria, digámoslo así, de legislativo en donde tenemos 2 criterios para hacer esta distribución. Uno es el de homogeneidad y otro es el poblacional. Entonces, tratamos de hacer una división que observe estos 2 criterios técnicos con los cuales trabajamos para que haya la distribución más homogénea posible para las personas electoras. Esa es la lógica. Ahora, nosotros habíamos establecido, digamos, un punto de acuerdo cuando hicimos la aprobación del marco geográfico para que si el Consejo de la Judicatura nos daba una información que pudiera variar este marco geográfico que nosotros aprobamos, pudiéramos hacer modificaciones. Sin embargo, tenía hasta diciembre el Consejo de la Judicatura Federal para darnos esa información y no nos la dio. Incluso mandamos un recordatorio y no nos dio esa información. Entonces, pues estamos nosotros trabajando como solemos trabajar para cualquier otra elección. Gracias, consejera. La otra pregunta es respecto al comportamiento que se está viendo en redes sociales por parte de los candidatos que ya aparecieron en las listas de los comités, es decir, ya son aprobados, ya están mostrando mensajes para mostrar quiénes son, etcétera. Ustedes ya aprobaron los lineamientos respecto a qué sanciones. ¿Esto pueden hacerlo? Es decir, publicar un video en sus redes sociales y decir que van para tal cargo y quiénes son. A ver, primero es algo que tiene que resolver la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ya con estos lineamientos que nosotros aprobamos, en donde viene un catálogo de infracciones o de posibles infracciones. Entonces, es algo que se tiene que determinar dentro de esta comisión del Instituto Nacional Electoral.
Lo segundo es lo que se prohibió de manera explícita en estos lineamientos fue que se hicieran actos anticipados de campaña. Y para que existan actos anticipados de campaña, existen algunas directrices que nos ha dado la autoridad jurisdiccional que desde mi punto de vista son bastante restrictivas, que implican hacer llamados expresos al voto, por ejemplo, decir que una persona si llega a determinado cargo va a hacer determinadas acciones, solicitar el voto de la ciudadanía. Y aquí no quiero dejar de mencionar que yo pedí en esos lineamientos que fuéramos un poco más allá de lo que tradicionalmente se hace y pusiéramos también que se prohibiera la promoción con la finalidad de posicionarse para el cargo público al cual van a aspirar las personas, pero eso no se aprobó por la mayoría del Consejo General. Entonces, lo que se aprobó es algo, desde mi punto de vista, bastante acotado a que tengan determinadas características este tipo de actos y básicamente que se puede reducir a hacer un llamado expreso al voto. Y, y consejera, que también le quiero preguntar, ¿qué es lo que aprobaron la semana pasada en materia de voto anticipado? Si esto va a aplicar para la elección judicial de junio. Sí, sí va a aplicar para la elección judicial y además va a aplicar, digamos, con mayor amplitud de como lo hemos hecho en elecciones pasadas, incluso en la elección federal pasada, que ya lo hicimos por primera vez a nivel nacional, porque también va a aplicar para personas cuidadoras primarias de las personas con discapacidad que por motivo de esta discapacidad no puedan trasladarse el día de la jornada electoral a emitir su voto. Entonces, sí, va a aplicar para la elección judicial, pero no solamente va a aplicar para las personas directamente afectadas, sino para las personas que están cuidando a esas personas y que evidentemente no las pueden dejar solas en sus domicilios. Y gracias por esa parte. Yo también entonces, para concluir, me gustaría pedirle que un mensaje que podríamos dejarle a la ciudadanía que pues se ha expresado a lo mejor su preocupación en cuanto a las boletas, si serán o no legibles, si podrán o no votar en ciertos estados, cómo votar. ¿Qué le podría decir usted como consejera electoral a esta población? Que nos den la oportunidad de acercarnos a la ciudadanía para explicarles estas boletas. Vamos a hacer una campaña muy intensa en ese sentido, más allá también de lo que se haga institucionalmente en radio y televisión, pues también a través de nuestras redes sociales. Cada consejería lo va a hacer, también a través de este tipo de entrevistas. Vamos a hacer una explicación muy exhaustiva, que nos den la oportunidad de explicarles esto y de conocer estas boletas que estoy segura sí las van a entender. Consejera Dania Rabel, le agradecemos mucho su explicación y su tiempo también. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias, Dulce y Montserrat.